Hola, amiguitos, muy buenos días. ¿Cómo ¿Cómo andan, anda? compañeros? ¡Qué bárbaro! Se Me levantó de gustó, buen me humor. gustó, Falta que me diga gustó. buenos días, su señoría. Mantantero, lírula. Sí, bueno, Qué hermoso. contame, ¿qué tenemos hoy para la gente? Bueno, la verdad que en el día de hoy tenemos la palabra de Matías Dalacosta. Matías Dalacosta es Sí, arquitecto urbanista y lo ajá, busqué porque la ciudad de Santa Fe tiene algunos diseños arquitectónicos que me interesaron para hablarlo justamente con un arquitecto urbanista. Como veo, él va a explicar qué es el urbanismo. sí, Porque, por ejemplo, algunos proyectos que se vieron truncos, como por ejemplo el tren urbano. O también le consulté por el tema de la infraestructura que tiene Santa Fe como para tener otro tipo de movilidad dentro de la ciudad que no sea solamente el automóvil, ya que estaba viendo un informe de Santa Fe en el año 2017 que había un auto cada dos personas, lo cual sí. es impresionante la cantidad de autos que hay en la ciudad de Santa Fe, y por eso que otro tipo de movilidad sustentable hay, como por ejemplo puede ser o la bicicleta, o puede ser también o un tren. Le pregunté también sobre si se puede implementar un tren como en Rosario, si tenemos la capacidad de hacerlo acá en Santa Fe también. Entonces, estas cosas y muchos más hablamos con Matías de la Costa, que es arquitecto urbanista, como ya dije, así que cuando el operador lo disponga, lo escuchamos. Dale, dale, lo escuchamos. Bueno, Matías, comentanos entonces un poquito qué es el urbanismo. Bueno, antes que nada agradecerles por su visita. El urbanismo es el estudio y la comprensión de todos los agentes que interactúan en una ciudad. La ciudad está compuesta por un montón de protagonistas, agentes, entidades. Yo lo llamo generalmente como microorganismos vivos que interactúan y van estableciendo vínculos, relaciones. Pero esas relaciones, esos vínculos y esas formas de vida en lo que generalmente conocemos como una ciudad, tienen implicancias directas en nuestro planeta Tierra, en nuestro mundo, en el territorio. Ya sea un pueblo de mediana o gran escala, una ciudad, un municipio o una metrópolis, todos esos agentes, entidades, protagonistas que interactúan en el territorio establecen mecanismos de convivencias que además generan una especie de instancias en las cuales a partir de ahí se va construyendo civismo, comunidad, identidad. Y creo que el urbanismo, no creo, estoy convencido, por lo menos de mi parte, el urbanismo estudia no solo esos vínculos y esas interacciones, sino el crecimiento y el desarrollo de las ciudades a lo largo de la historia. Entonces, aprovechando ahora tu capacidad profesional, quería consultarte si, por ejemplo, vos, de tu mirada profesional, en Santa Fe, de acuerdo a lo demográfico y lo geográfico, ¿qué posibilidades tenemos, por ejemplo, como alternativas de transporte, que no sea solamente un automotor, por ejemplo? Dentro del urbanismo, como te decía, gente, entidades y protagonistas, se encuentra la infraestructura. La infraestructura que nos permite desplazarnos y establecer vínculos con determinadas distancias. Y esos desplazamientos requieren mecanismos de movilidad urbana, dentro de la urbe, dentro de la ciudad. Mientras la ciudad sea más grande y vaya creciendo, necesita llegar a los puntos que están en la periferia, lo que es el centro, la periferia y viceversa. En Santa Fe, por sus condiciones territoriales, hemos tenido a lo largo de la historia diferentes infraestructuras de movilidad. Una de las primeras fue el puerto. Imagínate vos que nosotros que estamos rodeados de agua, ese espejo de agua nos sirve para desplazarnos e inclusive en algún momento, nosotros que fuimos como el granero del mundo, la Argentina, Santa Fe tenía un gran protagonismo con su puerto en lo que era la distribución de los granos que se iban recolectando en los campos y a partir de ahí desplazando toda esa
mercancía, esa materia prima, a los distintos puntos de la Argentina, en este caso al río Paraná, luego al río de la Plata y a Europa. Entonces el agua es una de las infraestructuras que podríamos utilizar de movilidad urbana. Y ahí quizás era inesperada esta respuesta que te daba como primer punto, pero se me viene a la cabeza contemporáneamente los taxis, las canoas taxi que hay en Alto Verde y que generan cruces y vínculos entre lo que es el territorio que está enfrente de lo que hoy conocemos como el área metropolitana de Santa Fe o el área céntrica de Santa Fe y Alto Verde, que está cruzando el brazo del río, digamos, o el canal de derivación. Luego tenemos, el agua no solamente es para pescar y ocio y turismo, podríamos usarlo como movilidad urbana, inclusive gente que vive en las orillas de la laguna o del río Salado o del brazo de derivación utiliza hoy canoas taxi para poder desplazarse y cruzar estos espejos. También nos vamos a encontrar con otra infraestructura que ha tenido muchísima importancia en nuestra ciudad, inclusive al día de hoy, que es el tren. Y las películas de, por ejemplo, Fernando Birri, en donde vemos el tren como gran infraestructura de conectividad con Rosario, con Rafaela, con Buenos Aires. La famosa película Tire 10, donde se verifica cómo los distintos pobladores de otros centros urbanos, cuando llegaban a Santa Fe, se encontraban con toda la periferia de la ciudad, en el sector oeste, por ejemplo, y arrojaban las monedas a los niños que corrían el tren mientras iban acompañándolo en su llegada al centro de la ciudad, a la estación Mitre, a la estación Belgrano, a lo que hoy es la Redonda. Paréntesis, una infraestructura que hay que recuperar desde mi parte para este gran sistema de movilidad urbana. Después, por ejemplo, tenemos lo que es la movilidad en cuanto al desplazamiento vehicular, que lamentablemente el boom del liberalismo, de las grandes mercancías, de los grandes capitales, de la revolución industrial, primero con el vapor, luego con la industria automotriz que usa el petróleo como materia prima, ha generado a lo largo de los últimos años que lamentablemente quede abandonada la infraestructura, por ejemplo, del tren, y se utilice medios de transporte a una escala individual, es decir, desde el individuo. La famosa pirámide invertida. Hoy encontramos al auto y muchas veces escuchamos que una de las grandes demandas que hay desde los vecinos y las vecinas de Santa Fe, lamentablemente, a los gobernantes es bacheo. Y la verdad que una ciudad es mucho más que bachear calles para los autos privados. Bueno, tenemos la movilidad urbana de buses, colectivos, bondis, las distintas terminologías. Recuerdo cuando era pequeño, yo vivía en Barrio Guadalupe, tomarme el 4, el 8, el 14, y esa identidad que tenían de colores, ese folclore de tomarse el colectivo y encontrar cómo el colectivero o la colectivera iba personalizando el colectivo con distintos artilugios. Bueno, todo eso se ha perdido lamentablemente, pero bueno, es un medio público de transporte que es muy importante, donde hoy encontramos que lamentablemente tenemos problemas salariales, falta de infraestructura, etcétera, etcétera. Tenemos también medios de desplazamiento aptos para la ciudad de Santa Fe, porque ya que su territorio tiene una topografía plana, es decir, Santa Fe, dentro de toda una ciudad recorrible a pie o en bicicleta o en patineta, en longboard, en patines, que lo podés hacer. O sea, no tiene gran extensión de lo que es
la punta de este triángulo invertido que es el encuentro del Salado con el canal de derivación al sur, y al norte lo que después nos encontramos con el municipio de Montevera. Entonces una ciudad que por su territorio, por sus dimensiones, por su topografía, por su geografía, nos permite desplazarnos en bicicleta. No necesitamos una gran bicicleta, puede ser una playera, una plegable, una mountain bike, no necesitamos cambios porque es todo plano. Podemos desplazarnos en patín, en monopatín, podemos caminarla, es decir, no genera mucho cansancio porque no es un valle, no hay montaña, no hay sierras. Entonces, desde ese lugar podemos desarrollar todos los mecanismos de movilidad urbana, intentando quitarle protagonismo al automóvil. Bien, escuchábamos qué significaba el urbanismo y ahora se me viene a la mente, por ejemplo, el fracaso del que significó el tren urbano. ¿Es posible utilizar un tren como medio de transporte acá en la ciudad de Santa Fe? ¿Tenemos las condiciones necesarias? Ni hablar, por lo que te comentaba en la pregunta anterior, y porque tenemos la infraestructura que hoy lamentablemente está obsoleta. Te contaría anécdotas de cuando en la escuela te llevaban a Laguna Paiva a ver la fábrica de los rodamientos de los trenes. No quiero entrar en eso para no ser tan extenso, pero el tren, la infraestructura del tren en Santa Fe ya está, solamente hay que recuperarla y de una manera correcta. Por lo menos de mi lugar, como movilidad urbana pública que transporta gran cantidad de gente a los distintos puntos de la ciudad, porque hay vías en casi toda la ciudad, cruzándolas en diagonales, en recta, de forma longitudinal y transversal, es un sistema que indefectiblemente es apto y habría que reactivarlo. ¿Qué tipo de tren podemos llevar a cabo acá en Santa Fe? ¿El estilo de Rosario, que es eléctrico, o más o menos similar al tren urbano? Y eso requiere estudios técnicos y también de mantenimiento, sostenibilidad. No sabría responderte a grandes rasgos, pero sí decirte que la infraestructura, es decir, la vía que ya está hoy abandonada, es eso un buen punto de inicio, más las estaciones, las viejas estaciones de trenes, para tener en cuenta a la hora de repensar este sistema de traslado y de movilidad, no solo de pasajeros, que eso sería turístico, movilidad para ir al trabajo o de esparcimiento, sino también de manera de trasladar productos, cargas, que hoy lo vemos cuando vamos por la ciudad y pasa los famosos vagones de carga que tenemos que esperar a que transiten y crucen para que podamos continuar nuestra marcha. Entonces, teniendo en cuenta lo que decís vos, la primera inversión de este tren urbano, por ejemplo, utilizar los rieles ya instalados, las estaciones que ya están colocadas, sirven. Solamente se necesita ¿qué? Se necesita, la verdad, el gran problema que tenemos en nuestra ciudad y creo yo en muchas partes y en muchos países del mundo, voluntad política que trascienda en el tiempo. Entonces, no importa qué gestión, qué color, qué bandera esté hoy en día gobernándonos, sino que se piense en un pacto en el cual todos construyamos, todos aportemos, no importa de qué bandera seamos o de qué barrio seamos o qué medio de transporte utilicemos, que todos tengamos voz, todos y todas, pero que se respete para que podamos, a medida que vaya avanzando el tiempo y las gestiones, no se vuelva a comenzar de cero un proyecto de movilidad urbana que esté vinculado al tren. Desde tu punto de vista, que estuviste viviendo, me estabas comentando recién que estuviste viviendo un tiempo en Europa, me he topado con las ideas de la gente que generalmente menciona: nosotros no somos como Europa, nuestra sociedad o en este caso nuestra arquitectura no es como Europa, que es colosal, o los sistemas de canales de comunicación que tiene las ciudades no es igual que en Europa. Pero generalmente cuando se trata de instalar algo parecido o similar a lo que se utiliza en Europa, es rechazado. ¿Por qué crees, desde tu punto de vista, que esto es así?
Bueno, antes, como un prólogo, he vivido en varias ciudades en Norteamérica, he vivido en Medellín, Colombia, y he vivido en Madrid, España, además de acá de Santa Fe, y bueno, en algunas otras ciudades latinoamericanas poco tiempo. Y también haciendo la salvedad que uno no puede generalizar, es decir, mi respuesta a tu pregunta va a ser muy personal. Creo que esto de tener como referencia a Europa, primero responde a un crisol de razas que convive aquí en Argentina. Nosotros como argentinos somos una mezcla de culturas. Encontrás la cultura europea por sobre todo, alemanes, descendientes de alemanes, de españoles, de italianos, una serie de culturas. Hay de todo tipo de cultura y por eso también a Buenos Aires siempre en Europa se la conoce como la mini Europa, digamos, porque realmente conviven un montón de culturas en un territorio. Eso por un lado, somos muy diferentes y creo que a nivel personal he detectado a lo largo de estos años y veo, a pesar de que realmente siempre vuelvo a casa y reconozco en los latinoamericanos una inquietud constante que nos hace esto de tener esta energía, de siempre estar en búsqueda de lo que nos falta, de lo que no entendemos, de lo que no conocemos, pero en ocasiones eso se traduce en que queremos más de lo que tenemos, no nos satisface, y encontramos siempre, lejos de lo que nos rodea, mecanismos de identidad. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Reconozco muchas veces que vecinos y vecinas que quizás viven aquí cerca en la ciudad de Santa Fe, cuando viajan a otra ciudad, por ejemplo del viejo mundo, de Europa, cuidan más los espacios públicos que los propios acá en la ciudad. Es decir, van a Europa y no tiran papeles en la calle, no tiran la basura, quizás en aquellos lugares la separan o reconocen los distintos cestos de basura para diferenciar la misma, y cuando vuelven a su barrio, a su vecindad, esas costumbres desaparecen. Y muchas veces, volviendo al tema de la movilidad, me ha llamado mucho la atención que cuando la clase media alta tiene la posibilidad, o aquellos que tienen la posibilidad de viajar a Europa, se desplazan en medios de transporte público y comparten el metro, el tren, el bus, como le dicen allá, el ómnibus, el colectivo, no hay ninguna queja y los mantienen limpios y ven cómo funciona y hacen alarde de todo ese sistema de movilidad, pero cuando llegan acá todo es una queja, todo es un no cuidar, un desprenderse de esa cultura más vinculada con lo que no es nuestro. Es decir, veo que acá hay mucho egoísmo cultural, un egoísmo más bien personal, es decir, cuidamos nuestro quinchito, como decimos generalmente. Pero cuando se trata del bienestar del otro o de la otra, del que vive al lado, ya ponemos una barrera. Vuelvo a insistir, esto es generalizar, no son todas las personas así, pero bueno, uno va reconociendo esas instancias. Cuando ven mugre en la calle, cuando ve que no te frenan en las esquinas, cuando ve que la gente se putea o se dice barbaridades porque cruzan rojo, los accidentes de tránsito, etcétera, etcétera. ¿Cuál es, por ejemplo, tu visión de la implementación de las bicisendas en la ciudad de Santa Fe? Como por ejemplo la bicisenda de calle Urquiza, que es una bicisenda nueva, de avenida Alem y de otras bicisendas que se han implementado, como bien digo, o por ejemplo los carriles exclusivos. ¿Realmente dan una utilidad? Ya que, por ejemplo, hemos hablado también en la radio en otras notas, los comerciantes que están sobre la avenida notan que las ventas bajan debido a que la persona no puede estacionar. ¿Cómo los ves vos a esto? Mirá, Nahuel, eso también tiene una conexión directa con todo lo que venimos hablando y con la pregunta anterior. Toda intervención en la ciudad que responda y conozca la movilidad urbana desde
digamos, infraestructura medioambiental amigable, que nos haga bien a la salud, que le haga bien a nuestro planeta, eso obviamente está bien. ¿Qué quiero decir con esto? Y la infraestructura de bicisendas y ciclovías me parece súper necesaria, y diría hasta debería ser obligatoria, pero sí, nuevamente vinculado a los cambios partidarios y a los cambios de gestión o colores de gestión, no se puede tener una correlatividad. Es decir, si la ciclovía y la bicisenda en Santa Fe no están conectadas, no funcionan como un gran sistema, van a ser un problema, siempre van a ser un problema, porque son respuestas para tapar pozos o para visibilizar un color partidario. Inauguré aquello, hice esto, pero no nos dirige a un bien común, que es un sistema real y bien hecho de ciclovías y bicisendas. En cuanto a la queja de los comerciantes, está dado por esto que te comento. No puede aparecer una bicisenda o ciclovía de un día para otro sin hacer una consulta pública y sin una construcción colectiva. Siempre va a haber problemas si no se trabaja con el ciudadano, con la vecina o con el vecino. Y por otro lado, lo que hablábamos de la cultura. Si vas a comprar algo a un comercio, no necesariamente tenés que estacionar en el frente del comercio. Podés estacionar a 2 cuadras y te va a hacer bien caminar, pasear, o podés estacionar a 2 cuadras y recorrer más negocios, y en ese paseo conocer a alguien, saludar a un conocido, pararte, comprar en otro lugar que no es el donde ibas originalmente, etcétera, etcétera. Entonces, poder estacionar en el frente del negocio es una mirada muy individualista, muy acotada, y diría muy parcial, pero lamentablemente está fogoneada por lo mal que hacemos las cosas con respecto a la movilidad urbana vinculada a lo que es la estructura y el sistema de las bicis en cuanto a ciclovías y bicisendas. Después de hablar y escucharte, creo que me queda la idea de que somos una sociedad muy individual en el tema de transporte. Solamente priorizamos nuestro bienestar y lo que le pasa al otro, podría decirse, me da igual. Mientras no me afecte a mí, está todo bien. Puede decirse así, no sé si conseguís lo de esta manera. Generalizar es un problema y no es algo real, pero sí hay mucho individualismo, hay mucho cuidar lo cercano y no buscar un bienestar general. Lamentablemente hoy hay data que nos arrojan las estadísticas concretas que por ejemplo el poder económico lo concentra el 1% de la población mundial, es decir, el dinero que tiene menos del 1% de la población mundial podría salvar todos los problemas sociales que tenemos en el mundo. Imagínate eso. Partiendo de ahí, que puede ser una utopía para muchos o pueden reírse con este dato, pero que es real, lo mismo pasa en una ciudad como Santa Fe. El poder lo concentran unos pocos, el poder económico, político, social, etcétera, etcétera. Entonces, en definitiva, eso por un lado. Pero festejo a lo largo de mis 40 años haber visto cómo han surgido en nuestra ciudad colectivos, agrupaciones, movilizaciones, agentes sociales que luchan y que visibilizan estos problemas. Algunos ya existieron, otros son nuevos, pero realmente trabajan y llegan a los medios masivos de comunicación para dar a conocer todas estas problemáticas. Aquí en Santa Fe vamos a encontrar un montón. Bueno, Matías, te agradezco muchísimo por este tiempo, por abrirme las puertas de tu hogar también. Así que muchas gracias por este tiempo que nos diste a nosotros. Gracias, Nahuel, y saludos a todos tus compañeros y compañeras de la radio.